están todos? Buenas tardes. Tenemos la última presentación del día. Yo sé que más de alguno tendrá sueño, pero les pido que me aguanten un ratito. No va a ser una presentación muy larga, quizás un poco más técnica, siguiendo la línea de Nicolás. No sé si fue suerte o no que me tocó al último, pero vamos a continuar un poco la temática sobre lo que es el cloud, porque esta última presentación se trata, como lo pueden ver, sobre las tecnologías de inteligencia artificial, el machine learning y el big data, acerca de cómo nos pueden ayudar en la ciberseguridad. Dentro de las presentaciones que hemos visto en el día, se ha hablado mucho de muchas cosas, incluyendo el cloud, que recién mencionó Nicolás, pero no hemos dado todavía una forma general a esto de la inteligencia artificial. No sé si alguien tiene ya una idea general de lo que sería la inteligencia artificial, el machine learning o el big data. Lo voy a ejemplificar de una forma muy simple para que tengamos el concepto claro antes de iniciar la charla. La IA, en general, son algoritmos, es programación para tomar decisiones. Decisiones que son de cualquier tipo de cosa, cualquier problema que nosotros queramos enfrentar, tomar decisiones frente a algo. El machine learning nos provee del conocimiento para la toma de esas decisiones. Y el big data nos provee el almacenamiento que puede almacenar el conocimiento para tomar las decisiones de la inteligencia artificial. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, casi necesariamente tenemos que recurrir a estas tres tecnologías para poder habilitar las funciones. Entonces, vamos a ver ahora un poco de la agenda. Voy a presentar primero un poco de mi empresa. No sé, me imagino que todos conocen Entel por el tema de los celulares, pero hacemos muchas más cosas, así que les voy a presentar un poco de qué es lo que hacemos. Vamos a definir un poco los conceptos principales, cómo funcionan los modelos de Machine Learning, la Machine Learning y inteligencia artificial en ciber, y vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Tenemos algunos obsequios para quienes hagan preguntas y respuestas. Así que, si ponen atención y hacen buenas preguntas y respuestas, se pueden llevar algún premio para casa. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación de Entel. Les traje un pequeño video. Bueno, como veíamos entonces en el video, Entel ustedes lo conocen siempre por el tema de los teléfonos celulares. Aparte de eso está el Entel como TI, digámoslo así, que es Entel Corporaciones, donde tienen todas las soluciones de data center, TI, infraestructura, telecomunicaciones. Hay dos unidades de negocio a las cuales estoy representando hoy día. Como mencionaba Diego, mi nombre es Juan Salvador Vial, soy Cloud and Security Solutions Leader en la unidad digital de Entel, que es Entel Ocean, y también tenemos a Entel Cyber Secure. Son comunidades independientes dentro de Entel y ofrecen servicios diferenciadores en el mercado. Entel Cyber Secure, claramente como su nombre lo indica, es todo lo que es gestión de seguridad, tanto auditoría, cumplimiento, como hackers profesionales para hacer servicios de seguridad. Y en el lado de Ocean es todo lo que es el ecosistema digital, soluciones de cloud, IoT, machine learning y todas las nuevas tecnologías. Si tienen LinkedIn, ese es mi código QR de LinkedIn para que me agreguen. Podemos estar en contacto en las redes sociales de Laboral. Sí, después lo podemos subir también. Bueno, vamos a comenzar un poco definiendo qué es lo que sería el machine learning y la inteligencia artificial, un poco conceptual, antes de entrar a la parte ya de ciberseguridad.
podríamos definir el Machine Learning como una rama de la inteligencia artificial en la cual nosotros preparamos todo lo que es la inteligencia, porque la inteligencia para tomar decisiones, igual como nosotros lo hacemos como personas, requerimos de ciertos conocimientos. La inteligencia artificial por sí sola no tiene los conocimientos. Los conocimientos nosotros se los tratamos de aportar con el Machine Learning. ¿Qué hacemos en Machine Learning? Tratar que las computadoras o los software aprendan o adquieran estos conocimientos. Ya una definición un poco más de libro sería un subcampo de la ciencia de la computación. Es un subcampo también de la inteligencia artificial. Si ustedes se pueden a buscar inteligencia artificial en internet, van a ver que tiene muchos subcampos, no es solo una. Hay muchas variantes de la inteligencia artificial, cada una de ellas es un campo por sí mismo de investigación en cómo resolver problemas para la inteligencia artificial. Desde datos, lenguaje neuronal, videoanalítica, algunos modelos, digamos, que se toman con Machine Learning, que los vamos a ver más adelante en la presentación. Y lo que se trata un poco del Machine Learning es, como les decía recién, que las computadoras o los procesos aprendan. ¿Cómo lo hacemos aprender? Bueno, partiendo de esto que tenemos aquí, que no sean basados en reglas predefinidas, sino que a partir de ciertos tipos de modelos matemáticos o estadísticos, puedan ellos inferir o aprender y tomar decisiones. Entonces nos sirve mucho para resolver los que son los problemas grises, que son los típicos problemas que no es ni sí ni no, que puede ser algo entre medio de sí y no. Vamos a ver un poco de cómo funcionan estos algoritmos. En todos estos temas de inteligencia artificial, también como mencionaba Francisco en la presentación de la mañana, nosotros necesitamos definir objetivos. ¿Para qué queremos hacer esto? Y el ciclo del Machine Learning funciona tal cual. Primero necesitamos definir un objetivo, que es la primera figura que tenemos arriba. Después que definimos el objetivo para qué queremos hacer este aprendizaje, vamos a coleccionar data o datos acerca de eso que queremos aprender. Después que los coleccionamos todos, preparamos esa data. No es solamente recopilarla en bases de datos, adquirir y dejarlas ahí, digamos, sin hacer mucho. Una vez que las adquirimos, tenemos que prepararlas. Tenemos que darle tags, tenemos que darle formato, cadena, cosa que la data nos pueda servir o prepararse de datos para desarrollar un modelo, que sería la cuarta fase, digamos. Una vez que desarrollamos un modelo, estos generalmente se entregan como modelos matemáticos o modelos de datos, entrenamos ese modelo. ¿Alguien escucha entrenar modelos? ¿Sí? Entrenar modelos es cuando nosotros les enseñamos a través de esos modelos a las máquinas o a los sistemas qué es lo que queremos que hagan. ¿Ya? Se hacen con muchas pruebas. Aquí hablamos de mucha data también. Por eso es que se ocupa el Big Data para hacer este tipo de tecnología. Una vez que entrenamos los modelos, tenemos que analizar. Oye, ¿este modelo que entrenamos funciona, no funciona? ¿Obtuvo los resultados esperados? Bueno, analizamos, publicamos los resultados, ¿cierto? Monitoreamos y operamos la situación para ver si concuerda con lo esperado del objetivo e iniciamos el ciclo nuevamente. Hay dos grandes tipos de Machine Learning, no sé si lo han visto antes, que principalmente son los que están supervisados y los no supervisados. En el caso del supervisado hay información abundante que podemos utilizar, a diferencia del no supervisado donde contamos con poca información o que puede ser información no objetiva. Y en el caso también del supervisado hay diferentes categorías. Podemos tener muestras, clasificaciones, juzgar la calidad o si la calificación que se le da a esa información es fácil o no de clasificar. Por ejemplo, hay categorías como la que mostramos en la imagen que son fáciles de clasificar. Ambos pertenecen a la categoría de animales, pero uno claramente es perro y otro es gato. Pero si nos vamos a la imagen de la derecha, tenemos un mapa, digamos, de calor, donde son puntos en una distribución. Y ella no es tan fácil definir, oye, esto es un perro o un gato. Puede ser muchas cosas. Entonces, en este tipo de modelo no supervisado, tenemos muestras de este tipo, de este estilo, donde el análisis requiere mucho más cuidado o mucho más entrenamiento para llegar a un resultado modelo que es el que nosotros queremos llegar. ¿Cómo se entrena? Aquí tenemos una figurita de cómo se entrena. Como veíamos primero,
colectar todo lo que es la data, que es recopilación de datos. Una vez que los recopilamos, ¿cierto? Hay que extraerlos. Vamos a, ¿cierto?, ordenar, transformar, vectorizar, modelar, tallar. Y luego de eso entrenamos con esos datos, una vez que ya los tenemos. Y una vez que están, digamos, listos para entrenar, los resultados o las clasificaciones nos van a dar un sí, un no, o términos grises también. Y en esas clasificaciones son básicamente los que hacemos con los análisis, ya sean heurísticos, regresiones lineales, progresiones, análisis de Rainbow. Y aquí tenemos un ejemplo bien básico, digamos, de cómo sería esto aplicado a la informática, ¿ya? Por ejemplo, acá, en el lado izquierdo, hay iconos de archivos. Me imagino que los conocen, ¿cierto? Los Excel, DLL o archivos de sistema. Acá hay una representación de iconografía de los programas clásicos que tenemos. Word, Excel, software Java, lo que ustedes quieran. Cuando nosotros usamos estos software en los computadores día a día, ejecutamos acciones, tanto nosotros como usuarios, como el programa en sí mismo. Nosotros como usuarios abrimos la aplicación, la levantamos, la aplicación empieza a ejecutar su código interno. Abre scripts, abre DLL, invoca ciertos procedimientos o rutinas de sistema, y hacen un montón de cosas para hacer funcionar el propio software. Todo eso nosotros lo podemos ahora recolectar como información, analizar y después verificar su comportamiento a través de modelos de Machine Learning. Y eso es lo que vamos a ver después, que ese tipo de funcionamiento los ocupamos para saber si son buenos o malos en términos de seguridad informática. Acá hay algunos de los modelos que les quería comentar. Estos los vimos igual en la mañana. La presentación de Francisco mencionó mucho el tema de los análisis predictivos y los prescriptivos, donde sus casos de uso tienen mucho más que ver con las áreas comerciales, marketing, predicción de consumo o de gustos de los usuarios, como él mencionaba en su presentación de la personalización de los datos. Esos modelos tienen mucho que ver con eso. De hecho, sale acá que es como recomendación de ventas, automatización o recomendaciones de contenido, el caso del Netflix que mencionaba, son bien interesantes. Hay otros que también se ocupan, que también los mencionaron, que es el que está arriba a la derecha, que son de lenguaje natural. Son principalmente usados para chatbots o sistemas de relacionamiento con clientes. Si se fijan, hay diferentes estructuras de data y cómo se procesan. ¿Cuáles ocupamos nosotros más en lo que es seguridad? Son los de abajo, el de Machine Learning clásico y el de Deep Learning. Como dice aquí en la reseña, el mayor potencial que hoy día tiene la inteligencia artificial reside principalmente en el último, en el Deep Learning, donde el lenguaje del Deep Learning tiene que ver con el Machine Learning no supervisado, donde no necesitamos a personas que estén viendo o analizando las situaciones, sino que las máquinas por sí mismas puedan tomar decisiones en base a patrones o los modelos estadísticos que nosotros les proveíamos. Y eso es una de las características más importantes para tomar decisiones en lo que es la inteligencia artificial hoy en día. Hablando ya de lo que tenemos hoy, lo mencionábamos también delante de las presentaciones varias, casi todo lo que hoy día utilizamos no nos damos cuenta y tiene Machine Learning, tiene inteligencia artificial. Mencionamos en la mañana el caso de Google, cuando hacemos las búsquedas, tiene inteligencia artificial. Todo el tema de los mapas, Waze o cualquier otra aplicación de mapas, cuando definen las rutas, qué ruta es mejor para irse a un camino determinado, eso por detrás tiene Machine Learning, tiene análisis de comportamiento de las rutas, de los tráficos, y te entrega decisiones con inteligencia artificial para que tú tomes un camino recomendado. No sé si han visto esa aplicación de Shazam, que ve las músicas, tú le pones música y te dice qué tema es, tiene unos temas de reconocimiento, y bueno, estos que son llamados a ser las tecnologías del futuro, que ya están, pero que siguen progresando y que se espera que en los próximos años sean mucho mejores de lo que tenemos hoy día, que son el Google, el Siri, el Alexa, donde nosotros le hablamos y le pedimos que hagan cosas por nosotros. Todo ese procesamiento de lenguaje natural, donde nosotros les damos instrucciones y después las máquinas por detrás, se supone que hacen las cosas que les pedimos, es lo que va a estar de moda en los próximos años y que va a seguir aumentando en crecimiento y en adaptación también por parte del usuario.
Bien, vamos a ver entonces un poco de lo que es Machine Learning en la ciberseguridad. Hay 5 o 6 generaciones de Machine Learning para ciber. Y dentro de estas generaciones hay 3, digamos, olas o categorías bien definidas, que son la descripción, las categorizaciones y las explicaciones. Entonces, para llegar a estos, digamos, niveles de describir, categorizar o explicar, pasamos por varias fases. En la primera fase, cuando iniciaron todas estas tecnologías de Machine Learning e inteligencia artificial en seguridad, todo comenzó con temas de nube. Los proveedores grandes de tecnología, Amazon, Google, Cisco, varios proveedores de seguridad, empezaban a entrenar modelos dentro de sus propias nubes porque ellos tenían mucho conocimiento de la industria. Todos los dispositivos o software que ellos venden, si se han fijado por ahí, cuando van hasta incluso en el navegador, o instalan un navegador o instalan una aplicación, les piden mandar recomendaciones de uso al fabricante. ¿Se han fijado? Ya, todas esas recomendaciones de uso, los fabricantes las almacenan precisamente para hacer modelos de entrenamiento o también Customer Experience. En este caso de la ciber se usa mucho con la venta de los equipos y de los software de seguridad y partió en la primera fase, digamos, con todo lo que es entrenamiento y predicción de los modelos basados en la nube de los propios fabricantes. Después pasamos a una segunda etapa, donde el entrenamiento se hacía en la nube y la predicción se hacía en forma local, en las empresas de los clientes. En una tercera etapa, se hicieron modelos mejorados de la nube, con mucha más data, más preparación, y ya empezamos a ver características extensas de la data, con mucho dato. Ya hablamos de petabytes y zettabytes, y demasiada información, donde solamente podemos procesarlo en sistemas de nube. Como mencionaba también Nicolás en su presentación anterior, los sistemas on-premise para todo este tema de análisis de grandes volúmenes de data ya pasaron de moda. Lamentablemente con sistemas on-premise no se puede hacer porque aunque tú pudieses comprar 100 servidores, al día 15 cuando necesites el 101, ya tu proyecto deja de ser viable porque ese 101 te cuesta mucho tiempo comprarlo, habilitarlo, sumarlo al clúster de recursos para que pueda procesar nueva información, y así una sucesión de cosas, digamos, técnicas y operativas que no te permiten la agilidad y te limitan las funcionalidades de los sistemas. Entonces todo esto, el análisis generalmente está hecho en la nube. En la cuarta fase ya pasamos al entrenamiento local supervisado, donde los dispositivos ahora, incluso en los teléfonos, si tienen de los teléfonos más modernos, digamos, tienen tecnología. En los equipos de seguridad más modernos también tienen incluso chips integrados de Machine Learning o de inteligencia artificial para hacer pequeños procesamientos de modelos o supervisión de los modelos integrados en los dispositivos. Y después ya en la quinta fase viene el entrenamiento local en los dispositivos de una forma no supervisada, donde ya está todo hecho, la configuración de los modelos están probados y los dispositivos pueden actuar en algunas ocasiones por sí solos, sin intervención humana. Aquí tenemos un pequeño modelo de madurez de la inteligencia artificial y cómo va avanzando. Una de las últimas fases de la inteligencia artificial es que nosotros buscamos responder el porqué de las cosas, con un entendimiento contextual de las situaciones que le pasamos a las máquinas. Pero para llegar a eso no es tan simple. Tenemos que llegar, digamos, o pasar por varias fases. Aquí tenemos graficadas las 5 primeras, donde en la primera siempre iniciamos con algo más como común, digamos, reglas automatizadas y escritas por humanos, que sería algo como la automatización, si lo vemos de un lado más operativo, y donde nosotros escribimos reglas y esperamos ciertos patrones de comportamiento en base a esas reglas. En la fase 2 utilizamos algunos tipos de análisis heurístico y nos vamos por las convicciones, con hechos lineales, progresiones lineales, mira, debería pasar esto si suceden tales cosas, tales escenarios. Y ya en las fases 3, 4 y 5 se empieza a usar mucho más lo que es el Machine Learning. En la fase 3 empezamos con lo que es el aprendizaje en la nube, la convicción en línea y fuera de línea, donde se quedan procesando los modelos sin necesidad de estar siempre conectados. En la fase 4 tenemos el aprendizaje y convicción local. Y en la fase 5, que es lo que todos esperamos, es que a partir de todos estos patrones de lenguaje y de datos que le entregamos a las máquinas, nos puedan entregar un porqué de las cosas. Aquí nos llevamos ya a esta parte de ciberseguridad y a qué vamos con el porqué.
Cuando hablamos del porqué del Machine Learning o de la inteligencia artificial, buscamos saber cómo diferenciar y por qué diferenciar cuando un archivo es un virus y cuando un archivo es algo normal, que está bien, está correcto en el sistema. Para eso, como les mencionaba, la industria hace una recolección masiva de datos de todos los dispositivos que puedan. Microsoft, Google, los firewalls, los dispositivos de seguridad, incluso de los registros de DNS. Todo se registra en la web, todo se registra en la nube. Y eso lo estamos usando. Acá tenemos algunos ejemplos, como malware, IDS, que son sistemas de intrusión, log de autenticación, páginas de dominios maliciosos, y en general, todos los dispositivos o software de hoy tienen estas funcionalidades de enviar registros a los fabricantes para obtener la información. Entonces, ¿cómo ponemos a trabajar todos estos datos? La gran pregunta. Acá ya vamos a algo un poco más duro, que es la detección de los malware, lo que les mencionaba recién. ¿Cómo detectamos cuando una ejecución de rutina de un código es bueno o es malo? ¿Cuál es la diferencia? Para eso, tenemos en el lado izquierdo, digamos, allá arriba, todo lo que son los malware, y acá abajo a la derecha, digamos, los que serían software legítimo, o que el usuario está usando de una forma correcta. ¿Cómo los podemos detectar? Básicamente haciendo millones de muestreos. Hacemos muestreo, desarrollamos modelos, entrenamos modelos para entregárselos a los software de seguridad, y a través de esos modelos entrenados podemos tratar de discernir si cierta casuística o escenario corresponde a una ejecución buena o corresponde a una ejecución que se sale de las normas de comportamiento lógico o de las normas que están establecidas para un ambiente seguro. Esto lo hacen muchos proveedores de seguridad. Ya hay varios que hoy día tienen este tipo de inteligencia. Sí, adelante. Esa es una pregunta un poco capciosa. No, mira, las definiciones las hace cada proveedor. Si tú vas a Symantec o a McAfee, que ambos son proveedores de antivirus, ambos te van a decir su propio set de normas. Entonces, en el mercado, lo que hoy día tenemos es un montón de proveedores de seguridad que están ofreciendo herramientas de inteligencia artificial y cada uno tiene su propio set o modelo de desarrollo y de entrenamiento para determinar si esto es bueno o si esto es malo. Hay algunos que son mejores que otros por pruebas ya empíricas de los usuarios. A nivel general, no te podría decir cuál es mejor que otro, porque a lo mejor a ti Symantec te funcionó bien, a lo mejor a la empresa del lado Symantec le detecta puros falsos positivos y a ellos les funciona mal, porque con sus sistemas quizás ellos no tienen la suficiente lógica para procesar el Machine Learning y definir claramente si para ellos es bueno o malo. Sería ideal, pero ninguna empresa te va a hacer una solución específica para ti. Si pudieses hacerlo, sí, sería ideal. Es la misma línea. Solo que para desarrollar este tipo de modelos con la tecnología, la nube y también el dinero que hay que poner, tienes que tener un ejército de personas trabajando. Entonces, una empresa común, incluso la más grande de Chile o de Sudamérica, es muy difícil que puedan tener internamente la capacidad para generar ese conocimiento, llevar adelante la tecnología y crear su propio sistema de seguridad. A nivel de costo es demasiado alto. Pero esa es la realidad local, digamos. Bueno, seguimos entonces. Si tienen preguntas, muchachos, pueden hacer preguntas. Adelante. ¿Cuáles son las características o definiciones en términos generales? Tenemos dos tipos de definiciones. Una que son las características estáticas y las dinámicas. En las estáticas tenemos que extraer información de los archivos, que son cosas bien clásicas de los sistemas o de la programación, por ejemplo, los tamaños, los strings, las metadata, qué DLL utiliza, si posee partes encriptadas, comprimidas. Esto es bien de ejecución de archivos. Y en las partes dinámicas ya van con las funciones o cómo se mueve la aplicación en el contexto de integración del sistema. Ya sean funciones de API, llamadas, si es que habla por la red, red local, si es cliente-servidor, si es monolítico, si es que va a buscar datos a la nube, si es que va a buscar datos a diferentes proveedores para procesar alguna transacción. Es como entender el comportamiento dinámico de qué es lo que hace esa aplicación en un contexto específico. Aquí hay otro ejemplo también, si es que estás leyendo, escribiendo, removiendo archivos. Por ejemplo, hay muchos sistemas que para procesar algún tipo de información generan algún archivo, procesan temporales,
pasan por estados intermedios de la información para llegar a un resultado final o un evento. Todo eso se tiene que estudiar para poder determinar si una aplicación es benigna o maligna. Y dentro de estos análisis, digamos, de los que recién, los estáticos y los dinámicos, hay algunos que tienen ciertos problemitas o complicaciones, que por ejemplo en el estático, como son datos, no necesita una preejecución y los podemos tomar rápido. Ahora en el caso de los dinámicos, como son en tiempo de ejecución, y el análisis tiene que hacerse en el tiempo de ejecución de las aplicaciones, podrían comprometer los procesos, el sistema en sí mismo, podrían dejar más lentos los sistemas mientras se hace este entendimiento o procesamiento de la interacción que hace el mismo software, y las muestras podrían incluso hacer crashear aplicaciones o cortocircuitos. Es por el tema mismo de procesamiento y estar en vivo escaneando la aplicación. ¿Cuál es el principal reto de estos software de ciberseguridad en general, más allá de las marcas? Lo que mencionaba recién su compañero en la pregunta. ¿Cómo clasificamos si solo es bueno o malo? Es súper difícil clasificar. Por eso acá, como en todas las últimas presentaciones seguro que han escuchado, la data es uno de los temas más importantes, porque todos estos modelos se entrenan con data. Si yo tengo millones y millones de análisis de información, seguramente mi modelo va a estar un poco mejor entrenado que el de la competencia, que tiene 100.000 registros. Yo tengo millones de registros para tratar de entender ese mismo comportamiento. Otra de las cosas que hay es que el usuario siempre desea saber, digamos, por qué cuando abre el archivo le dice, no, esto es virus. A más de alguno le ha pasado que mete un pendrive, le dice, este archivo va a ser movido a la cuarentena o algo así, y no te deja ejecutarlo. ¿Pero por qué? El usuario siempre quiere saber por qué. Y ahí nos devolvemos un poco en la presentación en entender el contexto y dar una explicación del por qué. O sea, ideal sería que estos tipos de software nos dijeran, mira, este archivo es malo por esto, por esto, por esto, y no lo puedes ejecutar porque bajo nuestras condiciones del Machine Learning no cumple los requisitos de seguridad. Eso es un deseable, es uno de los retos que hoy día tienen los software. También sería muy informativo conocer una perspectiva del malware. En términos de análisis de malware es bien complicado, a pesar de que son conocidos la mayoría de los malware, es difícil tener una introspección y informar a los usuarios, mira, este malware es tal o cual. Esa información generalmente llega a las partes técnicas de seguridad, hay información pública que lo nota, digamos, en varias webs internacionales, organizaciones, incluso organizaciones de gobierno, pero al usuario final es difícil que le llegue esa información, más aún entendiendo que es muy técnica y muy de seguridad. Y también lo último que tenemos acá son métodos sin supervisión para determinar nuevos malware no conocidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del WannaCry, cierto? ¿Lo han escuchado? El malware de WannaCry virus que afectó a varias empresas a nivel mundial, incluso acá en Chile. Es un virus que es un ransomware, que te captura los archivos de tu sistema, los encripta y te pide un rescate para que tú puedas volver a usar esos archivos. Así como ese malware, hay muchos otros malware que son de la categoría ransomware, que te encriptan tu archivo, los bloquean y te piden rescates para volver a utilizarlo. Una de las gracias, digamos, es una de las funciones y a la vez uno de los retos que tiene estos sistemas de Machine Learning o inteligencia artificial en ciberseguridad, es poder detectar ese tipo de patrones y determinar cuando un malware nuevo, que no es conocido aún en el ambiente, digamos, de mercado, sale, tú te infectas y a través de estos patrones antiguos que tú ya conoces, puedes detectar, oye, este es un malware nuevo, lo detengo aquí, ya no pasa. Entonces, como recopilación, esto es un poco más de contextualización de todo lo que es la gestión de eventos y cuán relevantes son para realizar los análisis. He hablado varias oportunidades de la recolección de los datos. Vale, aquí tenemos algunos ejemplos de dónde sacamos la recolección de los datos para determinar estos eventos de seguridad. ¿Dónde podemos sacar datos? Aquí hay algunos ejemplos de lo que se llaman endpoints, que son los dispositivos finales o los usuarios. Tenemos procesos, tareas calendarizadas, archivos, firewall, los usuarios mismos con el comportamiento que tienen en el sistema, registros, la red, dispositivos removibles como los pendrive y cosas así, otros dispositivos. Uno de los más complicados son los usuarios.
analizar el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, si yo soy una empresa financiera, un banco, y tengo usuarios de oficina en mi back office que procesan transacciones y procesan dinero en los sistemas, tienen un alto riesgo de cometer errores o de ser hackeados y que esos hackeos afecten mis sistemas bancarios. ¿Cómo hago el análisis de comportamiento de los usuarios? Mira, los usuarios de back office llegan todos los días a las 9 de la mañana, se van a las 6 de la tarde, ocupan 15 aplicaciones para hacer su trabajo, hacen estas transacciones en estos horarios y así manejan su sistema. Entonces, a través de ese análisis de comportamiento, si yo veo que un día uno de esos usuarios se conecta a las 3 de la mañana y empieza a abrir aplicaciones que antes no había abierto, abre una conexión a internet a servidores remotos que no están registrados en mi lista de internet, y más encima empieza a hacer transacciones a cuentas que antes no había abierto, y eso claramente tiene indicios de que algo raro está sucediendo, y estas herramientas nos pueden ayudar, si tú quieres, a pararlo, pero generalmente se usan para detectar y alarmar a la gente, digamos, de los centros de ciberseguridad, para decirle, oye, este comportamiento está sucediendo ahora, es raro, alguien por favor que lo revise, un humano que lo revise. Y te da las alertas del caso, digamos, y tú vas a revisar ya con un contingente humano para ver qué es lo que está sucediendo en esa situación específica. Otra de las cosas que se hacen, digamos, en ataques comunes son lo que son las escalaciones de privilegio, ataques basados en memoria, exploit de PowerShell, anti-análisis, exfiltración de datos, movimientos laterales, amenazas y comprometer credenciales. No sé si los conocen los tipos de ataques? Hacemos un repaso breve. Lo que es escalación de privilegios es básicamente cuando yo me hago con algún usuario de algún sistema, un usuario cualquiera, y trato de hackear el sistema para que ese usuario me quede con más privilegios de los que tiene originalmente. Si ese usuario solo tiene privilegios de lectura a una zona del sistema, yo al tratar de escalar los privilegios voy a tratar de dejarlo como superusuario, como usuario administrador, como usuario root, para poder ejecutar otras funciones en el sistema que originalmente no estaban predefinidas. En el caso de los ataques basados en memoria, se trata de las aplicaciones que están corriendo en vivo, introducirse dentro de la memoria, buscar espacios de memoria dentro de la aplicación donde la misma aplicación falle en el manejo de la memoria. Y yo en ese fallo de manejo de memoria puedo inyectar código que haga otra cosa que la aplicación no está preparada. Muchas de las veces las aplicaciones se caen, hacen crash, pero hay otras veces que inyectándole código yo puedo hacer que una aplicación que está abriendo un archivo, en vez de abrir un archivo, me dé acceso al sistema. Lo que son PowerShell tienen que ver directamente con sistemas Windows, PowerShell es Windows, y son exploits, digamos, de temas más operativos, de generar, digamos, scripts de comportamiento o de acciones para inyectarlos en algún sistema. Anti-análisis es análisis en sí mismo. Lo que es exfiltración de datos tiene que ver todo con los robos de datos. Cuando los hackers, digamos malos, nos roban data, todo eso es exfiltración de datos. Y aquí hay un punto que quería resaltar y me retomo de la presentación la pregunta que le hicieron a Nicolás sobre si el cloud era más o menos seguro en lo que es la filtración de datos. La filtración de datos se da por dos cosas. Porque te roben, te hackeen y te roben directamente los datos, pero más del 90% de los casos se da por malas configuraciones o por acciones intencionadas o no intencionadas de los usuarios, donde dejan los datos abiertos. Los usuarios ponen los datos abiertos y cualquiera que sepa la dirección va y los coge y se los lleva. Eso es lo que pasa en el cloud. Tomando la pregunta que le hacía a Nicolás, si era más seguro o menos seguro el cloud que los sistemas que uno tiene en el data center propio, el cloud es muchísimo más seguro. Tiene prácticamente todas las regulaciones, ya sea los cloud grandes, digamos Amazon, Azure, Google, cumplen con todas las regulaciones del Estado, normas internacionales, hacking, invierten más de 100 millones de dólares en seguridad en sus plataformas, plata que jamás nunca nosotros podríamos tener para invertir en nuestras propias plataformas. ¿Qué es lo que sucede y cuál es el mito al respecto? Que el cloud puede ser inseguro. Entre comillas, es inseguro, pero no porque las plataformas sean malas o que provean menos seguridad, al revés, la plataforma provee más seguridad. Lo que ha sucedido últimamente, y en todos los casos de hacking y de exfiltración de datos, es que los mismos profesionales o las personas que manejan la nube de las empresas no tienen el conocimiento necesario o hacen instalaciones sin seguridad directamente. Y al hacerlo de esa forma, deja los datos expuestos libres y cualquiera que esté escaneando las direcciones públicas, toma los datos, se los lleva o toma los accesos a las máquinas y se las lleva.
pero eso no es porque la nube no sea segura, sino que porque hubo una mala configuración o una mala forma de preparar el sistema. Aquí tenemos algunos algoritmos de cuarta generación que los vamos a mostrar un poco en el caso de uso del control de identidad. Lo que hablábamos recién de los casos de los usuarios, que son los más difíciles, digamos, de analizar. Acá hay varios. Por ejemplo, tenemos el comportamiento biométrico, donde a través del Machine Learning podemos detectar todo lo que son las utilizaciones de teclado y mouse continuamente y generar a través de eso modelos de metadatos. Es algo súper loco y simple, pero si un usuario siempre hace clic en el inicio, en Windows, digamos, allá abajo a la izquierda, el modelo va a saber que ahí tiene el inicio. Si de repente ese modelo cambia y los usuarios empiezan a clicar o a escribir cosas que son raras para el comportamiento del sistema, eso se puede detectar. También tenemos lo que son los análisis contextuales, donde compaginan los tiempos de inicio de sesión, los usuarios de sesión fallidos. Por ejemplo, si yo trato de ingresar mi contraseña y fallo, lo hago 2 o 3 veces y algo pasa, pues llamo a la mesa de ayuda, oye, no me funciona mi contraseña, llega hasta ahí. Pero si de repente a las 5 de la mañana veo que un usuario ha intentado iniciar sesión 100 veces y no le funciona, claramente alguien me está tratando de hackear la password. Hay también score de conductas, que son análisis o detección de anomalías asociados con los procesos anteriores. Y también datos de terceros. Los datos de terceros, que son los que están acá a la derecha, sistemas de login, sistemas de cloud, sistemas de single sign-on, que son logueos masivos unificados, donde puedo interactuar las distintas aplicaciones que usa el usuario y verificar su comportamiento. A partir de eso, entonces, nosotros podemos saber cuándo el usuario usa, cierra sus sesiones, en qué momento usa o deja de usar procesos o aplicaciones, cuándo se autentica, cuándo se sale, y qué tipo de respuestas podríamos esperar de algún uso de ese usuario en particular. Ahora, todo esto está enfocado, tienen que pensar siempre en la realidad de industria de cada empresa donde ustedes vayan. Como les mencionaba en el ejemplo anterior, si ustedes van a un banco, los back office hacen una función, pero en el mismo banco, los cajeros realizan otras funciones y tienen otro comportamiento. Si vamos a una empresa de energía, los operadores que ven los postes eléctricos y que manejan el software de los postes eléctricos tienen un comportamiento completamente distinto, usan otras aplicaciones, hacen las cosas de otra forma. Entonces, cada cosa que hacemos en distintas organizaciones es totalmente distinto y esa es la información que tratamos de capturar para entender los comportamientos y hacer los análisis, ya sean predictivos o comparaciones con modelos y situaciones que puedan ser seguras o no seguras. ¿Y cuál sería, digamos, un poco terminando, la misión futura que tienen estos software, que hoy día en parte ya la realizan, pero tienen que seguir evolucionando? Nosotros como reto humano tenemos que manejar muchos volúmenes de datos. Cuando ocurren contingencias de seguridad tenemos que hacer manejos de la crisis. Por ejemplo, se supo que hackearon al banco y saltan todos corriendo. ¿Qué pasó? Hay que contener la crisis, hay que evitar que los sistemas se infecten. Para eso también tenemos limitaciones de presupuesto. Hay poca gente y mucho por hacer. Poca gente en el sentido de que no tenemos todo el capital necesario para contratar a las personas, y aunque lo tuviésemos, no hay personal capacitado suficiente para atender la necesidad. Hoy día yo creo que todos lo han escuchado, ha salido harto de la televisión incluso. Ahora, hace poco fue el simposio de la OEA de ciberseguridad. Necesitamos mucho más capital humano en las nuevas tecnologías, y sobre todo en ciberseguridad. Hoy en Chile y en general en el mundo falta mucho profesional de ciberseguridad. Por eso también estamos haciendo campañas en todos lados. El senador Kenneth Pugh, que estaba en la mañana, también ha aportado mucho al respecto, haciendo campaña, publicitando el tema, porque de verdad hace falta. Y hoy día, si ustedes se fijan en el mercado chileno, buscan avisos, por ejemplo, de gente profesional de distintas áreas de la seguridad de información, que no es solo una, hay muchas carreras de seguridad de la información. Falta gente en todas partes, no los pueden conseguir, tratan de conseguir profesionales de fuera y la verdad es que se ha puesto bien difícil. Otro de los temas importantes que tenemos es que cada vez la seguridad se hace más compleja, porque en sí mismo los sistemas se hacen más complejos y se hacen más grandes. Todo lo que es el Internet de las cosas y lo que viene por futuro con 5G y las tecnologías de cloud han hecho que esto crezca de una manera impresionante y no así crece la gente.
O sea, la tecnología se expandió en los últimos 5 años de una forma muy grande y resulta que la cantidad de profesionales para manejarlas no creció de la misma forma. Entonces necesitamos más gente en todas las áreas de tecnología nuevas. ¿Cuál es entonces el futuro, el desafío que nos traen estas herramientas de inteligencia artificial y machine learning en ciberseguridad? Es que nos puedan apoyar justamente a esas cosas, automatizar, a prevenir ataques, aprender de los miles de millones de datos que hemos estado coleccionando y aprender, digamos, de eso y ayudarnos a la prevención, pero la prevención en tiempo real. Tener máquinas corriendo, robots corriendo, con estos machine learning y inteligencia artificial, que nos puedan monitorear los comportamientos, que nos puedan monitorear las aplicaciones y todas las acciones que ocurren dentro de la red de las corporaciones, para que ellos sean los primeros ojos y nos alerten cuando hayan temas de seguridad que revisar, y una vez que los detecten, ¿cierto?, informarlos a los centros de ciberseguridad y ahí que puedan actuar las personas. Y no necesariamente que las personas sean las que tengan que estar con sus ojos 100% puestos. Esto es como un poco la analogía a los sistemas de vigilancia por cámara que hay en las calles. Yo puedo tener miles de cámaras aquí en la muralla, ¿cierto? Y puedo tener 5 operadores mirando las miles de cámaras. Pueden estar asaltando a 10 personas en esos monitores y a lo mejor los 5 operadores no van a poder ver eso, porque son muy pocos para los monitores que hay. Pero si tengo unas máquinas, unos robots que se encargan de detectar esos comportamientos anómalos, y cuando en la pantalla de allá a la esquina que nadie está viendo sucede algo importante, esa pantalla se debería poner roja y alarmar a los operadores que están aquí para que vayan a revisar esa situación. Ese es uno de los principales desafíos que tiene la tecnología y que nos puede ayudar, porque la tecnología, como dice acá en la presentación, estos robots están siempre presentes. Los robots no duermen, los robots no comen, no van al baño. Entonces siempre te van a estar alertando cuando algo esté sucediendo en tu red. Quiero terminar entonces con una frase de William Gibson, donde nos dice que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de una forma equitativa entre todos nosotros. Esto tiene que ver directamente con el conocimiento, lo que mencionábamos de los profesionales en las nuevas tecnologías de la información. Necesitamos que ustedes salgan luego de la U y que vayan a trabajar en estas nuevas tecnologías porque nos falta gente en todos los equipos de trabajo prácticamente. Antes de terminar, les quiero dejar este material. Pueden verlo con la dirección, la URL, o con el código QR. Es un libro de inteligencia artificial y machine learning para seguridad informática. Es un libro de introducción bastante bueno, así que se los recomiendo de todas maneras. Es de la marca Cylance, que es una empresa de ciberseguridad y provee todos estos modelos de machine learning y software de seguridad para las corporaciones. Así que si lo tienen por ahí, se los dejo un momento para que le saquen la foto, lean el QR y vamos a hacer preguntas. Tenemos, como les mencioné, premios o regalos, obsequios para los que hagan preguntas. Por acá, adelante. Mira, lo que pregunta es justamente lo que mencionaba el senador en la mañana, porque tal como mencionábamos ahora, las tecnologías han tenido un crecimiento muy expansivo en los últimos años, van a seguir creciendo a una tasa realmente alta, ahora que tengamos la introducción del 5G ya real, instalado, y que empiecen, como tú dices, todos los dispositivos a estar conectados a Internet, va a manejar todo por Internet, las lavadoras, los refrigeradores, el auto, todo se va a manejar por Internet, va a tener componentes de software y hardware, que todo es susceptible de ser hackeado, todo. Imagínate, por ejemplo, hay aplicaciones biomédicas que hoy día existen y que van a ser mucho más masivas en el futuro. Esto, los marcapasos o otro tema de, digamos, de equipamiento biomédico
que van a ocupar personas enfermas y que tienen software y hardware que son susceptibles de ser hackeados. O sea, si a esas personas que tienen un marcapaso les llega un virus porque esa cuestión va a estar conectada a internet y deja de funcionar o lo hacen mal funcionar, esas personas van a morir en el futuro. Y eso es real y va a suceder. Por eso es que necesitamos que muchos de los que estamos acá hoy día nos metamos en ciberseguridad, porque necesitamos defender eso. No podemos dejar esto abierto y que hayan equipos terroristas o equipos de gente, digamos, mala, que por dinero vaya a romper cosas, porque lo hacen por dinero. Entonces, es una función nuestra, de nosotros como profesionales de la informática. En tu caso, como no eres profesional de la informática, la invitación es para todo el mundo, porque todo el mundo utiliza esto. Todos ocupamos computadores, todos ocupamos tecnología, y es nuestro deber como usuarios estar siempre informados y poder aprender de cómo yo me defiendo, cómo yo hago un comportamiento seguro con las cosas que tengo o con las cosas que puedo hacer en relación a la tecnología. Por allá. Buena pregunta. Mira, lo del anonimato en temas personales tú lo podrías hacer, tendría que ser algo personal. Masivamente no creo que lo hagan, porque las compañías en sí mismos no espían, aunque no sé si ya lo sabían, pero todas las compañías nos espían. Si tienes Apple, Apple te espía; si tienes Google, Apple te espía entre comillas. A lo que me refiero es que todos tus datos, ellos eventualmente podrían tener acceso, saben tus comportamientos. Si tú quieres estar anonimizado en el mundo digital, te recomiendo leer el blog de Richard Stallman, que es uno de los fundadores de GNU Linux, y él en su, digamos, filosofía, como él sabe de estas cosas, de que a uno, entre comillas, lo espían, él no usa nada de esto. Sigue usando correo con terminales en blanco y negro y no usa teléfono, porque sabe que la tecnología te da acceso a todo lo que tú haces. Otra pregunta. Mira, de los más usados, que son los que veíamos en la nube, en la presentación de Nicolás, en cualquiera de las nubes públicas, hay básicamente dos lenguajes que son los más usados: Python y R. Esos dos son los lenguajes más usados para todas estas tecnologías de Machine Learning, Big Data, inteligencia artificial. Casi todo se programa hoy en día en R y Python para estas tecnologías. En general, el R está como bien modelado para estadística o uso científico, y se usa mucho el Python porque es fácil de utilizar. Es mucho más fácil la curva de aprendizaje, es más fácil que aprender un C Sharp, un .NET o un Java. Principalmente por eso. Por acá. Es. Mira, depende mucho del software de antivirus o de seguridad que estés viendo, pero hacen de ambos. Hacen ambos tipos de análisis. En el estático, como veíamos, se sacan datos empíricos, no sé, pues la fecha de creación, es como bien de datos, estructura, dónde están los archivos, ese tipo de cosas. Y en el dinámico se analiza el comportamiento ya en acción. Mira, si tú quieres unificar las dos ramas, te recomendaría tomar uno de los diplomados. Acá digo, hay un diplomado de Machine Learning con minería de datos. Ya, entonces deberías tomar alguna educación, puede ser la del diplomado o otra educación, por el lado de Machine Learning. Deberías tomar algún tipo de educación por el lado de ciberseguridad, y ahí hay varias partes. Te puedes ir por la parte de leyes, regulación de datos; te puedes ir por la parte de auditoría compliance, que es todo lo que es regulación internacional en cuanto al manejo de la seguridad de la información; o te puedes ir a las partes más técnicas, que son los análisis de penetración, hacking, análisis forense. Hay esas tres como grandes unidades, digamos: la legal,
lo que es auditoría y compliance y la parte más técnica. Y dentro de cada una de ellas hay muchas carreras. Si nos ponemos a listar carreras acá de seguridad, habrían como 30 perfiles profesionales fácilmente para describir y cada uno de ellos un mundo. Pero ahí tienes que buscar, digamos, cuál es la que a ti te interesaría y especializarte en eso. Hay varios foros de internet donde hablan de las diferentes especializaciones de ciber y después tú esa, la que tú elijas, quizás más de una, las puedes combinar con Machine Learning y después también recuerda que hay todo el tema de industria. Tienes que enfocarte después en alguna industria. Si vas a hacer, como veíamos en los ejemplos, temas de banco, tendríamos que especializarte también en un área financiera, o un área de energía, o un área de retail, porque los comportamientos y las acciones que ejecuta cada organización son distintos. Y eso es lo que te va a ayudar a crecer, digamos, en el ámbito profesional. Acá. Es que no le puedo decir nada porque estoy preparando una charla para la escuela del Duoc. De... Ah, ah. Mira, no hay nada hoy día en Chile, pero han habido muchos casos de, bueno, incluso en Chile, al Hospital Soto del Río le robaron ficha electrónica. Internacionalmente en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros países de Europa han robado hospitales y le han robado las fichas clínicas. Y bueno, y otras cosas entre medio. Pero ha sucedido. En el caso de Inglaterra, yo sé que después de que sucedió, se pusieron mucho más las pilas con el tema de seguridad, igual como acá sucedió en el Banco de Chile, cuando después los hackearon, se pusieron las pilas con ciberseguridad. Suele suceder eso. Hasta que no les afecte y no les duele, como que no creen que es verdad. Es como cuando uno tiene la tesis y te roban el computador. Y ahí uno recién se da cuenta que, oh, no lo respaldé. Ya, eso le pasa a las empresas, a cualquier empresa. Todos saben que la ciberseguridad está ahí, pero no creen que es real. Y si yo te contara ejemplos, tenemos ejemplos para ir y regalar. Mira, uno súper cortito. Una vez, como el año 2011-2012, el Ministerio de Educación lanzó su portal de becas para estudio universitario. Yo estuve instalando el portal, haciendo todo el tema de la arquitectura. El portal duró 2 horas arriba. Y había miles de IPs chinas tratando de botarlo. IPs chinas. No tienen nada que ver con los chilenos. Pero son tipos, son células de hacker malos, que son los hackers de sombrero negro, que están escaneando todo Internet. Y la cuestión es que pesquen, van y lo botan. Entonces, cosa de que alguien aburrido se fije en ti, en tu institución de salud, en tu institución, tu corporación, o en ti mismo como persona, si te tienen mala, y van y te rompen, pero así te rompen, todo lo que pueden romperte. Entonces, es cierto, y pasa eso. Hasta que no te duele, nadie se toma, hoy sí, debo preocuparme de la seguridad de mi compañía. Por allá. Mira, hay varias. Yo te puedo contar de Entel porque soy de Entel. No, pero hay varias empresas, hay consultoras y hay cosas técnicas. Hay consultoras que ven principalmente temas de auditoría y hay, no sé, pues KPMG, Deloitte, Everis, Accenture. Ellos ven principalmente temas de auditoría, regulaciones internacionales, manejo de la seguridad de información. Hay otro tipo de empresas como Telefónica, Entel, Orión, no recuerdo otra así como bien grande, que tienen centros de ciberseguridad. Perdón, Sonda. Sonda también es bien grande. Tienen centros de ciberseguridad, por ejemplo, nosotros en Entel tenemos un centro de monitoreo, de cibermonitoreo, que es el CiberSOC, donde hay un equipo de hackers que escanean las redes de nuestros clientes y están siempre pendientes de la seguridad de las redes de los clientes. Hay un equipo de hackers que hace análisis de penetración, de intrusión, para probar cuán seguros son los sistemas. Hay otro equipo de hackers que hace lo que se llama el threat hunting, que ya tú tienes tu red normal, todo funciona bien, y nos metemos adentro y empezamos a ver si hay comportamientos anómalos dentro de tu red.
pero con personas analizando, oye, ya me metí a la red del cliente tanto, y empiezan a revisar si es que en alguna parte de la red, de los sistemas, alguien ya estuvo, y pueden estar preparándole un ataque, pero a lo mejor esa empresa no sabe que ya se le metieron y que le están preparando un ataque. Todos esos servicios se dan hoy en día en Chile. Hoy día el gobierno, en el simposio del otro día, creo que anunció que habían contratado como 36 empresas, o habían hecho alianza como con 36 empresas de acá, para hacer entre ellos trabajo conjunto. Porque de verdad que, como les mencionaba, es un tema de las compañías, es un tema personal. Todos nosotros ocupamos dispositivos tecnológicos, es un tema personal. Y a nivel país, es un tema país. O sea, si tú te pones a leer en internet, ves que las agencias gubernamentales, por ejemplo, como la CIA o otras agencias de operaciones encubiertas, están hackeando a todos los gobiernos del mundo. Y es un tema ya incluso de seguridad país. O sea, esto es súper grave, es súper específico y nos falta gente. Hay que meterle conocimiento al tema. En los temas que son de invasión de privacidad es bien complicado, por eso se está sacando la ley de protección de datos que está trabajando el gobierno. Pero, como dices tú, hay que educar a la gente. Esto está recién empezando a nivel de gobierno, a nivel de empresas, después de los ataques que sucedieron en el 2017 y 2018 en varias empresas acá de Chile. Todas las empresas han estado capacitando su personal en términos de cómo estar o tener comportamientos seguros. Algo tan simple como no compartir las passwords o no dejar entrar a alguien desconocido a las oficinas de la empresa. Son cosas súper simples, pero a través de ahí llegan los hackeos. Por ejemplo, si yo dejo entrar a alguien desconocido a la universidad y alguien un hacker que le quiere hacer daño a la universidad, él puede venir hasta acá, se conecta a un punto de red y me empieza a escanear todos los sistemas que yo tengo acá adentro. Entonces, el control es a todos los niveles. ¿Y cómo los controlo? Como dices tú, es educación. Acaba de empezar. Yo creo que en algún momento, dentro de los próximos años, todo lo que es educación primaria y secundaria también van a cambiar, o esperamos que cambien los currículum, y que hayan cosas como educación tecnológica donde se incluyan estos ámbitos, digamos, de seguridad de la información. Porque, quieralo o no, la digitalización está en todas partes. Y si nosotros mismos no nos cuidamos a nosotros, la verdad es que nadie lo va a hacer por nosotros. A cualquiera, a cualquiera. Sí, de verdad que llega un poco a asustar el tema, pero como tú dices, mira, hay tres ámbitos bien diferentes. El Estado vela por todos. Las empresas como las corporaciones, el banco, no sé, Falabella, velan por sus propios intereses. Las empresas de servicio, nosotros como Entel, otra empresa de servicio, ayudamos a velar por los intereses de quien nos pida, porque damos servicio. Pero lo que tú mencionas, digamos, ya es un tema más como a futuro y que se está empezando a dar, que entre todas las empresas que manejan seguridad, digamos, comuniquen entre ellas y que compartan información, que compartan protocolos, porque es un tema de todos. Lo que se dice incluso después de los ataques a los bancos que hubo, ahora de hecho se acaba de filtrar información del banco Scotiabank con cuenta de cliente y cosas así. Cuando un ataque suceda a una empresa, se están proveyendo los mecanismos para que se comuniquen entre ellos y que puedan reaccionar. Y así el ataque que le pasó a alguien ya lo puedan prevenir en las segundas empresas o las segundas lugares donde puedan ser susceptibles de ese mismo ataque.
Pero es un tema ya de conversación, de diálogo y de voluntad, porque nadie te va a obligar a hacerlo. Mira, la tema más técnico, hoy día lo que la lleva es Kali. Kali la lleva Kali Linux para todo lo que es pruebas de penetración, intrusión y temas forenses también. A lo que es programación se da también, es muy específico y se da en la creación de malware o en la creación de exploit de día cero. ¿Conoces lo que son los exploits de día cero? Son las vulnerabilidades que no se conocen. Hay listas de vulnerabilidades que están conocidas, está listada en internet, salen qué son, cómo se aplican y cómo se defienden. Pero hay hackers malos, o la CIA, que crean vulnerabilidades y que hacen cosas que solo ellos conocen. A esas cosas que solo ellos conocen, que no son públicas, se conocen como vulnerabilidades de día cero. Entonces eso, nadie tiene una defensa contra eso porque es algo nuevo que apareció. Y los sistemas siempre son susceptibles de hackear. Por muy defendido que tengas un sistema, siempre va a haber una nueva forma de hackearlo. Entonces, cuando tienes ese tipo de acciones que son nuevas, van, te le inyectan y les va a funcionar, lamentablemente. ¿Otro? Última. ¿Cuánto tenemos tiempo, no? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, vamos. Mira, es un poco complicada tu pregunta porque como mencionaba hace unos momentos atrás, yo podría definir más de 30 perfiles de profesionales distintos de seguridad y cada uno hace una función distinta. Entonces, como clasificarlo todo en uno, podría decir que es como la carrera de informática o de tecnología en general. Te tiene que gustar el tema, te tiene que gustar la investigación, estar siempre aprendiendo, porque todos los días aparecen cosas nuevas. Pero tu ámbito específico de aplicación es muy amplio en el tema de seguridad o en los temas de las nuevas tecnologías. Han salido tecnologías como el Docker, el Kubernetes, las cloud, las diferentes marcas de la cloud. Van a salir en los próximos años más tecnologías nuevas. Viene todo lo de IoT, las comunicaciones nuevas. Todas esas cosas nuevas que van saliendo al mercado, hoy día no hay gente preparada para eso. Y ustedes y nosotros somos los llamados a operar esas nuevas tecnologías, a hacernos expertos en ellas y poder hacerlas funcionar de la mejor manera. Pero definir un perfil así como único es muy complicado. Hay las tres líneas que te mencioné delante. Los perfiles súper técnicos, los de regulación legal, digamos, todo lo que es las leyes y el tema de los datos, y los que son de auditoría y cumplimiento normativo. En esas tres clasificaciones hay un paraguas gigante en cada una de ellas, con certificaciones de mercado, diplomados, especializaciones, máster, todo lo que tú quieras, educación formal y educación continua cualquiera. Pero es muy complicado poder definirlo así como este es el perfil. Las tarjetas y cosas. Mira, los celulares son igual de vulnerables que cualquier otro dispositivo. Lo que sucede es que las células de hacker malos que hacen este tipo de trabajo generalmente buscan dinero. Entonces, si te atacan a ti como persona, que sería en el fondo atacar tu celular, te van a poder robar $500. Pero si atacan empresas o grupos de usuarios más amplios, la ganancia que pueden obtener es mayor. Entonces, hasta ese momento, si tú no tenés mucha plata, como que te estáis salvando, pero hasta por ahí nomás. Cuando tengas algo que a ellos les pueda interesar, no sé, por ejemplo, podrían a lo mejor inventar una vulnerabilidad que explote todos los teléfonos de la marca Apple, todos.
Y cuando tengan eso, ya ten por seguro que te va a reventar tu teléfono. ¿Son más seguros? No, es un mito. Es un mito. Son igual o más vulnerables que cualquier otro, pero es la misma explicación anterior. Todos los hackers que hacen cosas malas lo hacen con intenciones, ya sean de gobierno, de terrorismo o intenciones financieras. Y siempre se van, por ejemplo, ¿por qué se dice que Windows es más vulnerable que el Linux, por ejemplo? No es que sea más vulnerable. De hecho, técnicamente el Linux es mucho más vulnerable que Windows. Pero sucede que en el parque de mercado, como el 80% de mercado es Windows, entonces cuando yo hago un virus o hago una explotación, me voy a ir a ese 80% de mercado y no al 20% que ocupan los otros sistemas. Sí, más que nada por temas de marketing. De hecho, es conocido que todas las marcas, Apple, Google, los Huawei y todo, te espían. De hecho, el veto que el gobierno de Estados Unidos le inició a Huawei no es solo por temas comerciales. Los teléfonos Huawei tienen un chip incorporado que solamente lo puede revisar la compañía de agencias como la CIA de China y los gringos no lo han podido descifrar y por eso lo empezaron a vetar. Porque ellos mismos no pueden usar, espiar, digamos, a sus propios contribuyentes. Mira, de poder, técnicamente, si nos ponemos en campaña en todas las universidades, vamos a sacar un modelo, vamos a inventar algo y lo vamos a hacer. El tema es que para que eso sea aplicable, tienen que haber políticas a nivel país, a nivel internacional, que puedan ser aplicables y que haya voluntad de hacerlo. Tú no sacas nada con tener el producto innovador, bueno para el medio ambiente, la naturaleza, y que quede ahí. O sea, si tú te pones a buscar historias, han inventado cuántas veces el motor de agua, el motor eléctrico, para dejar de utilizar combustibles fósiles, y a todos esos tipos lo han eliminado del mapa. Pero es un tema más político que la tecnología en sí misma. La tecnología lo puede hacer, lo podemos inventar. Claro. Mira, eso de los antivirus se dice, incluso le han echado muchas veces la culpa a Kaspersky, que es una empresa de antivirus rusa, que ellos fabrican virus, pero al final es un tema político. Donde sí se ha comprobado son en las agencias gubernamentales que se envían entre países. Ahí sí está más que comprobado. De hecho, los últimos virus del Eternal Blue y toda la seguidilla de virus que se usaron para romper el WannaCry y todo eso fue inventado por la CIA. Y en una desclasificación de información se les salieron como el pack de virus que tenían los hackers de ellos, se les desclasificó el pack de virus y eso lo ocuparon los hackers malos para crear el WannaCry y otros malware.
Mira, en algún momento estuve pensando si ponerle la presentación de la inteligencia artificial no es lo que ven en la tele. No es ese... ¿Han visto la película de este del Yo Robot, creo que se llama? Ya, inteligencia artificial no es eso. Iba a poner la imagen, pero no la quise poner. Me dio mucha risa a mí mismo. No, inteligencia artificial no es robots, no es como la imagen del robot con el humano, no, eso no. Inteligencia artificial son software, sí, son programas. Sí se ocupan máquinas, pero nos falta igual bastante para llegar al tema como de robot, digamos, con forma humana y ese tipo de cosas. Se ocupan máquinas de tema industrial. Por ejemplo, hay unos temas muy interesantes en la industria de ganadería o agrícola, donde, por ejemplo, con Machine Learning, entrenaron todas las máquinas que hacen en los packing la selección de fruta y verdura. Ya hay unos modelos, incluso están con los programas y todo, de cómo entrenar las máquinas que seleccionan tomate. Entonces tú a las máquinas esas que seleccionan tomate en los packing, les entrenas los modelos y después las máquinas, una vez que te funciona el modelo y lo tienes entrenado, la misma máquina sola, sin intervención humana, hace todo lo necesario para calibrar los tomates, ver la consistencia, ver el color, el punto de madurez, y la misma máquina te separa todo y te lo deja ordenadito en el empaque. Eso es inteligencia artificial bien aplicada en máquinas, pero lo que nosotros hemos visto en películas como el Yo Robot, todavía falta mucho para llegar a eso. Y hay un debate muy interesante también en ese tipo de máquinas, con forma humanoide, digamos, que es el tema de la ética. Porque hasta dónde le vamos a permitir a la inteligencia artificial que hagan cosas por sí mismos y que tomen decisiones. No sé si han visto, bueno, hay otras presentaciones de inteligencia artificial, no quise poner tampoco las fotos, todas las veces de inventos de inteligencia artificial que han fallado. Por ejemplo, Microsoft, me acuerdo uno bien puntual, lanzó una inteligencia artificial en redes sociales que escaneaba muchas de las redes sociales que hay en Internet, y esa inteligencia artificial posteaba cosas en Twitter. Resulta que un buen día la inteligencia artificial, de toda la información que recopiló de Internet y de las redes sociales, se volvió nacionalsocialista y quería destruir el mundo. Y empezó a postear por Twitter que era nazi y que quería destruir todo y un cuento así. ¿Qué tuvieron que hacer los de Microsoft? Ir al botón de pagado y desconectarla. Se volvió loca. Y eso puede pasar. Entonces hay un tema, todo un tema, una pelea, digamos, ética que se tiene que dar en los próximos años para acordar entre todos, bueno, hasta dónde los vamos a dejar participar, si no esto va a ser como Skynet y Terminator, y podría darse algo así. Última, ya. Vale. Mira, hay clasificaciones súper claras. Los hackers de sombrero negro son malos. Independiente de lo que quieras, si es por rencor, si es por odio, si es por plata, malos, lo que tú quieras. Los de sombrero blanco son hackers que están defendiendo. Ellos hacen el servicio que tú mencionas. Los hackers de sombrero blanco son los que las empresas contratan para que testeen sus propias debilidades y después poder corregirlas. Los hackers de sombrero gris son hackers que están entre medio. Un día son blancos, otro día son negros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sucede bastante en el mercado. Un día son blancos y le hacen un test de penetración a una empresa, le entregan informe y le ayudan a corregir sus vulnerabilidades. Pero el otro día, ellos faltan a su ética y los contrata una empresa para hackear una empresa de la competencia y hacerles daño. A eso nos referimos con los sombreros gris. Que un día hacen la pega de los buenos, defienden, y el otro día por plata, por otra cosa, no sé, generalmente es plata, se quitan el sombrero, se les cae la ética y hacen cosas malas. Siempre, 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 porque si tú no le pides permiso, no está bajo su consentimiento. O sea, tú eventualmente lo podrías romper y ellos ni siquiera saben que lo estás haciendo. Eso no es correcto éticamente. Los blancos, ¿no? Los blancos. La empresa, por ejemplo, Falabella, contrata un equipo de hackers que le hagan un test de penetración, acuerda los términos, no es como que, ay, rómpeme todo, no. Acuerda los términos, quiero que
veas esta parte, o todo, o ciertos portales de internet. Se acuerda de eso. Una vez que lo acuerdas, tú dices, ya, ¿hasta dónde quieres que llegue? ¿Quieres que llegue hasta la página de donde salen los productos del carrito de compra? ¿Quieres que te robe el usuario? ¿Quieres que le robe a los usuarios que te están comprando? ¿O quieres que me meta a tu sistema y que te borre la base de datos? ¿Hasta dónde llego? Todo eso se acuerda. Porque si tú no lo acuerdas, bueno, yo te rompo todo. ¿Cuál es el problema? Sí, es verdad. ¿Cuál es el problema? Pero eso se acuerda en los términos. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar hasta que te demuestre? Mira, entré, ahí está la base de datos, estoy listo para apretar suprimir. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, hasta ahí llega entonces. Y eso se acuerda, se hace un contrato y tú cobras por esos servicios. Pero es todo con contrato legal, acuerdos de confidencialidad. Si no lo haces así, y tú por decir, no, mira, me contrataron por hacer la penetración de la pura página web. Y tú viste la penetración de la página web, y viste que se podía entrar más allá, y lo hiciste. Te saliste del contrato que habías acordado con la empresa. Ellos no estaban preparados para que tú los atacaras de esa forma tampoco. ¿Sí? ¿Premios? ¿Cómo lo hacemos para los premios? Aplausómetro. Ah, ¿una moneda? ¿Una moneda? ¿Si hacemos preguntas de la presentación? ¿Sí? Ya. Dale, dale. Ok, pregunta de la presentación. ¿Cuáles son los dos tipos de Machine Learning? Las dos categorías de Machine Learning. Tienen que levantar la mano. Otro. Sí, la misma pregunta. Ya, vale. Se ha ganado un set de Intel Ocean. El set completo son 4 ítems. SS, este con este y este. Es que haciendo servicio de hacking Entel gana plata, entonces podemos dar esos regalos. Gracias, Entel. Otra pregunta. Mencione uno de los modelos de Machine Learning, de los modelos que habían en pantalla acá. El modelo de Super Vector Machine. No, O los modelos descriptivos y prescriptivos. ese Ah, sí. ya. Eran de la otra presentación. Ok, denle un regalo al señor acá, por favor. Otra pregunta. Oye, antes que se vayan todos, ¿me puedo sacar una selfie con ustedes? En las redes sociales, aunque quedan poquito. Otra pregunta. De los mismos modelos que habían para el Machine Learning, ¿cuál es el modelo que nos va a dar todas las funcionalidades futuras? Con levantar la mano. Allá. El Deep Learning, correcto. Por sí misma. Perfecto. Ya. Última pregunta. ¿Algo complicado? Claro. ¿Cuáles son los vectores y patrones de análisis? No. A ver. Vamos a hacer algo simple. ¿Cuál era la explicación de las tecnologías que salían al inicio? La inteligencia artificial, el Machine Learning y el Big Data. ¿Cuál era el concepto de cada una para que funcionaran en conjunto? Está pensando. La inteligencia artificial era como los algoritmos, ¿cierto? El Machine Learning era enseñar a las máquinas a ocupar las funciones que se extraían del Big Data, que está toda la información concentrada. Ya, bien, sí.
La inteligencia artificial es la que toma las decisiones finalmente. El Machine Learning es cómo le damos conocimiento para esa toma de decisiones, y el Big Data es la fuente de datos que nos provee para almacenar el conocimiento y transferirlo a las tomas de decisiones. ¿Sí? Súper. Bien, muchachos, entonces finalizamos con esto. Oh, creo que aquí... Ah, recién pasamos a las preguntas. No. Ahí están mis redes sociales, por si acaso. Agréguenme al LinkedIn. Nos podemos ver en la pega después. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Estuvieron buenas las preguntas. Así que un aplauso para ustedes. Se quedan hasta el final.